Generalmente o consideramos una traición cuando hay desamor, cuando hay desdicha, cuando no es lo que uno pretende, y el amor duele, necesariamente el amor duele. Yo creo, sostengo. No estoy de acuerdo, discúlpeme. Yo sostengo por mí que a veces el amor duele y se genera mucha cosa con el amor, ¿no? Recuerden el Taj Mahal, ¿no? Que eso también lo vamos a contar la semana que viene. Pero no, está bien, yo hablo por mí, no lo hago, no es una perspectiva general. Pero sí van paralelas estas dos cuestiones humanas, ¿no? Sí, el amor y la traición. Sí. Yo creo que a veces tenemos a lo largo de la vida, en el día a día, gotas de amor y gotas de sufrimiento, sí, ¿no? Sí. Y son gotas, pequeñas cosas que nos hacen sufrir y pequeñas cosas que nos demuestran el amor de lo que nos rodean. Y a veces, cada tanto, tenemos esos momentos de grandes amores. Y en esos momentos de grandes amores hay grandes creatividades, ¿no? Se han hecho guerras por amor, ¿no? Sí. Recordemos el caballo de Troya, la guerra de Troya, de Helena, y se construye mucho por amor, y hay guerras entre pueblos por amor también. Por el amor de una mujer, obviamente, ¿no? Sí. O de un hombre. No, si hablamos yo creo que hay dos maneras de encarar el tema del amor. Uno es el amor romántico. Hoy estamos ahora hablando del amor romántico, sí. Porque en una guerra no hay amor, hay odio, hay falta de amor. Y con respecto al amor romántico, tenemos que pensar que para poder sentir amor romántico hay que estar vivos, y que es parte de la vida, y que el amor forzosamente va a llevarnos al dolor en algún momento, en el mejor de los casos. Así que, pero por otra parte tiene de bueno el sentirlo. El sentirlo. Es decir, necesariamente lleva a dolor, Ale, discúlpame que te insista en esto, porque uno de los dos se muere. Por eso a no ser que mueran los dos. En el mejor de los casos, ¿no? Claro. Siempre hay uno que se va antes y eso produce dolor. Claro. Porque el amor no continúa. Si cambia de nombre, tal vez hay un amor a aquella persona que nos hizo feliz en vida, pero ya no se llama amor, se llama recuerdo, me parece. Claro, ¿no? Igual son sentimientos amorosos. Tal cual. Va de la mano del amor, de un buen sentimiento, ¿no? Bueno, yo lo que les deseo a todos nuestros oyentes es que tengan muchas gotitas de amor todos los días, y que cada tanto tengan una catarata de amor. Había una golosina, gotitas de amor, no sé si se acuerdan del color. ¡Qué rico! Bueno, y hablando de gotitas, diga, a ver. Lluvia. Se anuncia tormenta. No. ¿Huracanes? Dorian Gray No, Dorian. Dorian Gray. No, ese es otro. Dorian Gray era otro, era el que tenía el cuadro escondido. La piel de zapa, que acá hay una versión de la piel de zapa. Ah, ¿sí? ¿Se acuerda? Claro, la piel de zapa se iba achicando, lo mismo que el cuadro de Dorian Gray, que iba envejeciendo. Una versión criolla de la piel de zapa que era Dorian Gray. Muy bien, muy bien. Bueno, y hoy tuvimos a Miguel, periodista turístico, y hablábamos, una de las cosas que hablábamos era las cosas que hay que tener en cuenta y que el periodista turístico puede alertarnos a la hora de un viaje. Y uno de ellos es el tema de la meteorología. Estos destinos elegidos generalmente en el trópico, que puede haber estos fenómenos meteorológicos en ciertas épocas del año. Además. En ciertas épocas, en las temporadas de huracanes, por ejemplo, en lo que es el Atlántico Norte, el Golfo Pérsico, es el Golfo Pérsico, el Golfo de México, ¿qué tiene que ver el Golfo Pérsico? El Golfo de México, donde se dan los huracanes. ¿Qué es un huracán? Bueno, un huracán es básicamente un sistema tormentoso que está caracterizado por un centro de muy baja presión, alrededor del cual se arma un ciclón, o sea, un sistema de nubes que giran. En el hemisferio norte giran en sentido contrario a las agujas del reloj, y en el hemisferio sur giran en el mismo sentido que las agujas del reloj. Como el inodoro. Como el inodoro, tiene razón. Como el agua del inodoro. Lo observó también. Sí. El hemisferio sur va en sentido horario, creo, y en el hemisferio norte antihorario. Sí. Yo una vez fui Yo me fui hasta Venecia para Petro de Botón y dije, a ver, si es verdad. Yo fui a Venecia para ver eso y ya estaba constipado, así que no lo pude comprobar.
Pero podría haber tocado igual el botón. ¿Sabe que no se me ocurrió? Propiamente, casi. Bueno, estas se pueden llamar depresiones tropicales, tormentas tropicales. En general se los llama huracán cuando son en el Atlántico Norte. Y se los llama tifones, por ejemplo, cuando son en Filipinas, China, Taiwán o Japón. Cambia de nombre según el lugar. Sí, señor, cambia de nombre. Este que estamos hablando de Dorian, ¿qué era? Ya me perdí. Huracán. Bueno, el tema es que los huracanes básicamente son, como decíamos, sistemas de baja presión atmosférica, donde alrededor de un centro de muy baja presión empiezan a girar una cantidad de nubes y se forman lo que se llaman las bandas lluviosas, que son como círculos concéntricos de tormentas muy intensas, con mucha lluvia y con vientos que pueden alcanzar y superar los 300 kilómetros por hora. El récord son 320 y pico kilómetros por hora. Ahí en TN está este muchacho ahí mandan un periodista. Bianco, el pibito está ahí en la playa y está con un ¿cómo se llama? ¿Anemómetro? Muy bien. Estuve bien, ¿no? Y medía así. El anemómetro es el instrumento que mide, la velocidad del viento. Yo siempre quise tener un anemómetro. ¿Para qué? Porque me gusta. Vos salís a la calle, vas a creer la llave, el celular y el anemómetro. ¿Cómo te falta? Claro, ¿cómo salís a la calle? Va a Gardel y Maipú, por ejemplo. Le dice, a ver qué viento hay. Lógico, a ver qué pegado me hago. En la televisión dicen por ahí que hay 15 kilómetros por hora y vos vas con el anemómetro y no en todos lados. Y lo ratifico o lo rectifico. Claro. Está bien. Mira, hay cosas que yo siempre quise tener. Un anemómetro, una abeja. Una abeja. ¿Una sola o no un panal? Por lo menos una, yo no soy codicioso. Una abeja. Yo tengo el gorgojo ahí en el auto que le bajé la ventanilla. Muy bien, muy bien. Sí. ¿Y no le rompe los tapizados? No. No tiene trastorno de ansiedad. No, yo me pinto para venir acá a la radio. Un poco de cosmética y él espera ahí. Dice, no sé si se fue. O ya vendrá. O vendrá. Sí, no sé si se perdió o algo así. Bueno, perdón. Bueno, importante es saber entonces en qué temporada se dan los huracanes. Los huracanes en lo que es el Atlántico Norte se dan, y el Caribe y el Golfo de México, se dan en general a partir en realidad ya a partir de julio pueden darse, pero la peor época es septiembre y octubre. Esa es la temporada de los peores huracanes, como está ocurriendo en este momento. Temporada alta de huracanes. Sí. El huracán se forma sobre el agua, sobre el océano, porque básicamente la energía del huracán está dada por el vapor evaporado en tiempos calurosos de verano en el hemisferio norte, donde se van formando entonces columnas nubosas que tienen un enorme peso, y el peso de esas columnas nubosas sobre la columna de aire caliente que sube desde el océano, genera esa energía enorme que empieza a girar. Bueno, el huracán generalmente va desplazándose con una trayectoria. Actualmente se pueden localizar y predecir bastante bien las trayectorias de los huracanes. Y al llegar a tierra descargan su energía y se agotan, se evapora el huracán, se disuelve, desaparece. O sea, no avanzan dentro del territorio, pero sí hacen gran destrucción en las zonas costeras, donde fundamentalmente los dos factores de destrucción son el viento y los tres factores: el viento, el oleaje que pueden generar y las lluvias que generan inundaciones. Sí, pues es que los huracanes están compuestos, muchas veces tienen un ojo en el centro que es calmo. Sí. Y después está la masa que circula alrededor de este ojo. Pero alrededor de ese ojo también hay trombas marinas, si están sobre el océano, o puede haber tornados si está sobre tierra. O sea, dentro del mismo hay actividad que puede ser mucho más intensa que la propia del huracán. Ayer decían que mucha gente, que no conoce esto que estamos diciendo, cuando pasó la primera parte del huracán y estás acá el Machicha, está en el ojo. Y después viene de nuevo y volaron cantidad. Bahamas quedó destruida. Sí, fue categoría 5, tocó Bahamas, y lo que sorprendió de este huracán Dorian es que se quedó, porque en general
pasa, transcurre y sigue su trayectoria. Pero lo que llamó la atención es que siendo sobre la isla se quedó un tiempo nosotros destruir todo y salió. Tenemos otro tipo de conflictos con el tiempo, ¿no? No tenemos esos huracanes. En nuestra latitud no. No, pero digamos, no es que no se pueda dar, ¿eh? Puede haber una combinación. Se han dado. Sí, se han dado. Se dieron un par de cositas. Pero nosotros tenemos... ¿huracanes llamados así? No. Se dio una especie de huracán en enero de 2004 frente a Salvador de Bahía, en Brasil. Y alcanzó la intensidad de una tormenta tropical con vientos muy intensos. O sea, no es imposible que se den en el Atlántico Sur. No es imposible. Cada vez es más posible. En realidad hay un factor que es lo que se llama la cizalladura vertical. Para que usted lo sepa. Película la cizalladura vertical. Con Estela Moli, Guido Borgatti, Luis Tasca y el que dijo el Tano, que hacía las comedias. Darío Vito. Y Nelly Lainez. Que me hace reír a qué plato, mirá. Emilio Dizzi también. Emilio Dizzi, sí. Hacía un papel muy bueno. La cizalladura vertical es la diferencia de velocidad del aire en superficie y en altura. Tiene que haber una diferencia muy grande de velocidad del aire entre superficie y altura que pasa en el hemisferio norte y no en el hemisferio sur para que se dé. Pero a veces se dan igual, a veces se dan. Así que tenga cuidado. Cuando usted ve una cizalladura que no es muy... Lo que pasa que no entendí. La velocidad del aire, digamos que no está sobre la superficie, es diferente al que está sobre alto, no sé, estratosfera, no sé qué es. Claro, porque... ¿Cómo se llama? Sí. Tranquila, no se ponga nerviosa. Me agarra ansiedad. Lo que le estoy viendo y me asombra, porque sin darse cuenta hizo algo que es muy difícil. Mover las manos en sentido contrario, viste que es difícil. Sí. Claro, bien. Tiene una suquita ahí. Es un dechado de habilidades. Pero se puso nerviosa, empezó. Se lava los dientes y se peina al mismo tiempo. Sí. Y se pinta las uñas de los pies. Camina y come chicle también. Claro, sí. La cizalladura, eso tiene que ver, pero usted me está llevando a terrenos que son un poco complejos. Al cielo. Eso tiene que ver con algo que se llama efecto Coriolis. El efecto Coriolis tiene que ver... Es el mismo que estaban hablando antes cuando hablaban de tirar la cadena y ver en qué dirección. Razón. Claro. Tiene que ver con eso, con que un cuerpo en rotación, con un cuerpo en movimiento arriba de otro cuerpo en rotación acelera su velocidad al acercarse al centro. Bueno, es eso. Ese es el efecto que se produce, que tiene que ver con la rotación de la Tierra. Es el libro gordo de Petete. Sí. Ahora, ¿cómo sabe este hombre? Bueno, entonces... yo creo que... ¿Sabe? Porque es psiquiatra, por eso. No, soy perito mercantil. Un alivio que tenemos en nuestra comarca, por decirlo así, aldea, la gran aldea, es que tenemos el pampero. Nos defiende. El pampero, si bien es un viento, es un alivio. Fíjense que nosotros sería la expresión autóctona de las tormentas tropicales. Mira. Claro, así es. ¿Y ustedes saben qué es lo que más daño produce? O más daño en cuanto a costo económico y a destrucción. La inundación. Las inundaciones destruyen más que los vientos todavía y generan más daño. El 59% de los daños producidos por un huracán se deben a inundaciones. Y la mayor cantidad de muertes también se deben a inundaciones. En general hay que evacuar los lugares donde se producen los huracanes. El huracán que más plata costó de la historia hasta ahora es el Katrina. ¿Se acuerdan del Katrina en 2005? Claro. En Haití, ¿no? ¿Destruyó Haití? No, Katrina, Nueva Orleans. Nueva Orleans, sí. Bueno, el Katrina provocó 2.541 muertes. Wow. Y los gastos, los costos por la destrucción que provocó están estimados en casi 90.000 millones de dólares. 90.000 millones de dólares. Imagínense lo que es esa plata. Es más o menos lo que le debemos al Fondo Monetario. No, menos. Un poquito menos. Sí. Bueno, sigamos con otra cosa. El más grande fue el tifón Tip. Ajá. El tifón Tip, que fue en el Pacífico, fue el más grande.
era la superficie era la mitad del territorio de los Estados Unidos aproximadamente. Wow. Para que vean algunos... ¿Dónde